Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En esta tercera semana del mes de agosto les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Se fortalece la Feria Agrícola de la Mata a la Olla. Con la asistencia de decenas de ciudadanos se desarrolló este lunes en el mercado mayorista de Latacunga la feria agrícola denominada De la Mata a la Olla, organizada por el gobierno provincial de Cotopaxi. Esta iniciativa de comercio nació con el objetivo de brindar espacios adecuados a quienes se dedican a cultivar el campo con el objetivo de contribuir al desarrollo local. Así nos explica Patricio Topanta, director de Fomento Productivo. Y hoy vemos que paulatinamente está ya desarrollándose esta feria. Más bien invitamos a la ciudadanía para que se hagan partícipes de esta feria y este espacio de comercialización que estamos estableciendo del productor hacia el consumidor sea en beneficio de la población. Sabemos que el tema de la comercialización es un tema bien complejo, pero sin embargo el reto del gobierno provincial está ya empezando a plasmar poco a poco, paso a paso. Más bien en ese sentido ya estamos avanzando de la mejor manera. Juana Tuaquiza, agricultora de la parroquia Pasto Calle, detalló que todos los productos se cultivan de forma orgánica sin el uso de químicos. Mechoco, tenemos zanahoria, hortalizas tenemos de poquito en poquito, sino que ahora como es primera vez no trajimos mucho, trajimos poquito. No tenemos carro para venir, trajimos poquito a poquito. Por su parte, Paquita Peñerrera, que asistió a la feria, destacó que es necesario apoyar a los productores con el fin de motivarles a seguir labrando la tierra. Bien, que les demos la oportunidad a los propios dueños. Lo que me gustaría es que hagan más propaganda de esto y que así, viendo la motivación, porque ahorita ya está llegando más gente, esto es una motivación para ellos. Y les felicito a los iniciadores y a los que han iniciado esto, que sigan adelante. Las ferias continuarán todos los lunes desde las 8 horas hasta las 16 horas en el mercado mayorista de Latacunga. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Comuneros entregaron estudios para asfaltado de la vía Cuturibí-Chico. Más de $4 millones serían necesarios para el asfaltado de la vía desde El Batán hacia Cuturibí-Chico. Los estudios fueron entregados al prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, la mañana de este martes 15 de agosto. Acaban de entregar un estudio de la vialidad desde Batán, La Gloria, Cuturibí-Chico, alrededor de unos 15 kilómetros desde Cantón Pujilí. Han cooperado desde el gobierno municipal de Pujilí con la participación de cada uno de los compañeros dirigentes. Eso me parece importantísimo, la gestión se ve de los dirigentes. Ahora tenemos el estudio, el costo está alto, vamos a analizar efectivamente de qué manera podemos hacer la operatividad para que esto se ejecute, el sueño que tienen los compañeros para poder, por supuesto, cumplir. El 2017 no podemos hacerlo, vamos a conocer el 2018, pero el mecanismo, sabremos exactamente cómo podemos hacer el financiamiento. Adolfo Vega, dirigente comunitario, mencionó que esta obra es una necesidad urgente, pues lo han esperado por varios años. Nosotros, gracias, si es que el señor prefecto nos apoya, que nosotros estamos en la entrega del estudio técnico, hay posibilidades que sí vamos a poder caminar en buenas carreteras, ¿no? También nosotros como seres humanos tenemos derechos a caminar en las carreteras buenas. Como comunidad de Cuturibí, siempre hemos sido trabajos en mingas comunitarias que tenemos, todos los lunes, y eso el señor prefecto conoce muy bien, que nosotros hacemos los trabajos comunitarios, ¿no? Cada quien llevamos cucayitos, todas esas cuestiones, nosotros siempre hemos trabajado en mingas comunitarias. Son más de 7.000 habitantes de varias comunidades que serían los beneficiados. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos. Red Vial Rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi, cumpliendo con la provincia.
Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Autoridades trabajan para repotenciar el aeropuerto Cotopaxi. Varias reuniones se han establecido con el objetivo de buscar alternativas para potencializar el funcionamiento del aeropuerto de Cotopaxi. El pasado miércoles 16 de agosto, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, mantuvo una reunión con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, y la secretaria de la Gestión de la Política, Paola Pavón, para tratar varios temas. En una rueda de prensa los dio a conocer. Llegado a 3 acuerdos. Uno, ellos tienen un modelo de gestión inmediata en la cual apoyarían con el subsidio del 40% del combustible que está vigente para los aeropuertos estatales del Ecuador. En segundo lugar, harían los trámites respectivos en la renovación del decreto. En uno de los artículos determina que los vuelos del transporte debe tener una cuarta generación. Y tercero, quedamos en 15 días revisar la propuesta sobre el modelo de gestión, pero incluyendo los incentivos tributarios, la misma que tendríamos la posibilidad de analizar entre todos los actores. La intención es que las propuestas puedan ser parte de una agenda integral para no permitir que la infraestructura quede sin funcionamiento. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi y Tungurahua unidos por el agua. En Quizapincha, de la provincia de Tungurahua, se logró firmar un acuerdo para la ejecución de un proyecto multipropósito que permitirá que se rieguen las parcelas de terreno de comunidades de Cotopaxi y Tungurahua. Olmedo Isa, subsecretario del Agua, destacó que como secretaría están dispuestos a apoyar estas iniciativas, pero que se las debe realizar de forma planificada. El planteamiento que lo han hecho para la construcción del multipropósito, ojalá se dé en los 5 años, y eso va a depender fundamentalmente de la unidad, de la fuerza, de la decisión que tengan ustedes, compañeros y compañeras. Como campesino que soy, como indígena que soy, como una persona que vivo en el campo, como una persona que sufro igual que ustedes por la necesidad del agua de consumo humano, por la necesidad del agua para riego, entiendo perfectamente lo que ustedes estarán sintiendo en el momento que ustedes ven la necesidad de que se mejore la producción de sus chacras, de sus parcelas. Entre tanto, Silvia Bravo Cajas, viceprefecta de Cotopaxi, hizo el llamado para cuidar los páramos, pues son los colchones de vida en los que nace el agua. Cuando nosotros hablamos del agua en el sector urbano, pensamos que a veces que el agua sale del grifo, de la llave, pero es necesario conocer el sector rural, conocer los páramos, conocerles a ustedes y este trabajo, para darnos cuenta que no es así, que el agua ustedes cuidan para que llegue a nuestros hogares. Es por eso también que es muy importante crear una conciencia en el sector urbano para que nosotros sepamos ese sacrificio tan grande que hacen cada día los comuneros, los parameros, para poder precautelar este recurso que es tan importante. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Desde el Taita Cotopaxi, el líquido vital gota a gota se abre camino entre montañas y senderos, formando ríos. El trabajo de la gente que se dedica a producir el campo permite al agua atravesar montañas. La prefectura trabaja constantemente por una distribución equitativa del agua, llegando así a más lugares y beneficiando a más gente. Te invitamos a ser un protector del agua, porque el futuro se mide gota a gota. Aquí es Cotopaxi, Cotopaxi por el agua, agua y agua y agua. Eso no será nuestro himno y nuestro Padre nuestro en el futuro. Prefectura de Cotopaxi, trabajando para garantizar la vida. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cámara Provincial de Cotopaxi aprobó reforma presupuestaria con el objetivo de concluir obras en Cotopaxi y atender a los sectores que requieren la intervención urgente en el ámbito de la vialidad. El pasado martes 15 de agosto, la Cámara Provincial de Cotopaxi aprobó la reforma al presupuesto. El prefecto, Jorge Guamán Coronel, se refirió a todas las obras que en vialidad se ejecutan al momento y se comprometió a continuar trabajando con el objetivo de mejorar la red vial de la provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La prefectura cumple con la provincia y avanza en el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huillaicuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida.
Vive la interculturalidad.